Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El nombre del tema que les traemos hoy en esta mañana es la gracia. Todos nosotros hemos encontrado gracia delante de Dios. Fíjate que la Biblia menciona algo muy importante y esta parte tan importante tiene que hacer eco en tu mente y en tu corazón. La Biblia es clara. La Biblia dice en su palabra que no todos van a ser salvos. No todos van a ser llamados hijos escogidos, parte del pueblo santo de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué yo te digo esto? Porque la Biblia dice que dos estarán durmiendo, uno será llamado y el otro será tomado, el otro será dejado. También dice que habrán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dice que habrán 10 vírgenes, 5 estarán listas y otras 5 se quedarán por no tener el aceite que es el Espíritu Santo que tienes tú y que tengo yo, con el cual tú y yo tenemos que trabajar constantemente, diariamente. Entonces, y tú y yo estamos honrando el nombre de Dios. Y ahora tenemos una invitada muy hermosa. Es una invitada que ella le adora al Señor, ella le sirve al Señor, ella le cree al Señor, ella le clama al Señor. Ahora, adelante, Esthercita. Como dice nuestra querida hermana Lorena, estamos hablando sobre la gracia, esa bondad excepcional de nuestro Dios hacia todos los seres, hacia todos los seres humanos, que a pesar que somos pecadores, nosotros destituidos de la gloria de Dios, para hacer posible ese perdón hacia nosotros por medio de la salvación a través de Cristo. Es la gracia del Dios omnipotente, soberano, sabio, que no solamente Él hizo eso por nosotros, sino que lo obró a favor en su libre y poderosa soberanía que tiene por el bien de nosotros, nada más, que nada merecíamos, solo por el puro impulso de su amor, porque Dios es amor. Como dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué lindo! Dios puso en movimiento todos sus recursos de su ser supremo para consumir ese plan de redención que lo tenía diseñado desde la creación del hombre. Vemos pues, hermanos, la gracia, si nos remontamos en el Antiguo Testamento, ahí también se manifiesta la gracia de Dios. Desde el Edén, recuerdan ustedes, Adán y Eva fueron creados, pero ellos desobedecieron a Dios y rompieron su relación que tenían con el Señor, porque el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios para para servirle, pero el hombre desobedeció al Señor. ¿Pero qué pasó? Vemos en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, desde el capítulo 3, de que el hombre se esconde de la presencia de Dios. ¿Pero qué hace Dios? A pesar de que ve que el hombre lo ha fallado, lo busca el Señor, pero lo busca, analiza el pecado, lo juzga, pero a la vez lo viste, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo viste de piel y le promete una victoria final sobre el enemigo. Vemos esa gracia de Dios manifestada después de una caída, así como hace con nosotros, ¿no? Por pura gracia somos salvos, tenemos esa salvación por medio de Cristo, pero fallamos. Pero Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y por su pura gracia nos perdona y sigue haciendo esa obra en cada uno de nosotros que ya ha empezado. Es pura gracia divina. También vemos, si seguimos viendo el libro de Génesis en el Antiguo Testamento, la gracia de Dios en los capítulos, cuando le hace la promesa a Abraham, ¿no? De la heredad de la tierra. Le hace ese llamamiento a Abraham y le hace una promesa que en el capítulo 15
Él ya le confirma esa promesa que le había hecho, ¿no? Constantemente los judíos vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que viven bajo los juicios de Dios. ¿Pero por qué? Por su desobediencia. Y aún por esa desobediencia, ellos ¿qué hacían? Quebrantaban el pacto, pero siempre ellos recurrían al pacto de gracia que habían hecho con el Señor en el monte, que el Señor había hecho con ellos en el monte del Sinaí, ¿no? Y le invocan, le dicen, acuérdate de nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, imploran ese nombre para obtener la gracia del Señor, para que los libre de sus enemigos constantemente. Vemos la intervención de Dios por pura gracia en el Éxodo. Cuando el Señor saca a su pueblo de la esclavitud, es una obra de pura gracia que solo fue comenzada y llevada por la iniciativa del Dios Todopoderoso, por esa potencia que Él tiene. Porque en el Antiguo Testamento el hombre vivía solo por fe. Dice, el justo vivirá por su fe, pero esa fe solamente por la gracia de Dios. Nada más. Es solo por pura gracia. Vemos pues que en el Antiguo Testamento la gracia no resplandecía en su plenitud, en toda su gloria, antes del advenimiento de Cristo. Es todo un régimen preparatorio para esa gracia poderosa, esa gracia divina que iba a culminar con el advenimiento de Cristo, con la promesa de nuestro Salvador. En Él está encerrada toda la manifestación de gracia de nuestro Dios. El Verbo hecho carne. Como dije en el versículo cuando empecé, en el versículo 14 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Así es como con la venida de Cristo se inicia una nueva época de este cumplimiento de la gracia divina. Y dicen los versículos 17 y 18, si ustedes pueden leer más adelante en Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 17 y 18, y de su plenitud recibimos todo. Qué hermoso, hermano. De su plenitud todos recibimos esa plenitud y es gracia sobre gracia, dice. Porque la ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad llegaron a ser por medio de Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. No se puede, pues, distinguir entre la gracia de Dios Padre y la del Hijo, porque el Hijo es el ejemplo vivo y perfecto de la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque su Hijo se sacrificó por todos nosotros. Esa es la manifestación más grande de gracia, de favor divino, de gracia inmerecida, misericordia de Dios hacia nosotros los pecadores, porque todo lo hizo por impulso de amor. Y en Él vemos esa manifestación, como decía hace un momento, ¿no? Ya sabéis, dice que por gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, el dueño del mundo, de todo lo que hay. Él se hizo pobre, se hizo como uno de nosotros, solo por amor a nosotros, para que nosotros, dice, con su pobreza fuésemos enriquecidos. La gracia divina es la manifestación del Dios Trino, porque hallamos la fuente en el Padre. Su operación viva fue a través del nacimiento de su Hijo. El objetivo, la parte objetiva, lo que vimos nosotros acá, es el Hijo hecho hombre viviendo entre nosotros. Y esa aplicación interna es del Espíritu Santo, cuando Él viene a morar en cada uno de nosotros. Hermanos, en la cruz, en la resurrección y en la descensión del Espíritu Santo, esa es la obra de la gracia divina del Señor. Porque en la cruz sabemos que nuestro Señor Jesucristo se puso como propiciatorio. En la antigüedad, para el perdón de pecados, tenían que hacer sacrificios de corderos. Se ponían corderos, ¿no? Venía el sacerdote, presentaba perdón de pecados, primero él por los de él, y después presentando los sacrificios por los del pueblo, imponiendo sus manos. Pero
el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él se puso en ese altar como propiciatorio, como el Cordero perfecto para el perdón de Así nuestros es. pecados, Amén. Gloria a Dios. pasados, presentes y futuros. Anteriormente ellos cada cierto tiempo tenían sus fechas solemnes que tenían que recurrir y antes de celebrar presentaban sacrificios. Pero Cristo, el sacrificio vivo, nuestro propiciatorio, una sola vez, y entró y abrió esa entrada al lugar santo para que nosotros nos pudiésemos presentar por esos méritos de su sangre, la sangre del Cordero perfecto. Vemos, hermanos, que la gracia de Dios es como ese río caudaloso que llena todo, que abarca todo. Es algo tan grande que esa es la obra maestra de nuestro Señor, como decía hace un momento, de su pura gracia. Y la Amén. resurrección Gloria a Dios. es la gracia triunfante, porque Cristo resucitó al tercer día. Cristo, y esa es nuestra esperanza de esa vida que tenemos, de esa vida nueva, vida en abundancia, no solo aquí en la tierra, sino cuando estemos allá en los lugares donde nuestro Padre nos lleve, donde anhelamos esa morada que Él tiene preparada para nosotros. Y la plenitud Amén. del Gloria a Señor Dios. se derramó. ¿Cuándo? En el libro de los Hechos, ¿no? Lo señala. El Señor Jesucristo se apareció y estuvo 40 días después de haber muerto y resucitado. Estuvo 40 días nuevamente entre los hombres y ascendió. Y cuando ascendió, descendió en Pentecostés a través de su Santo Espíritu, que fue el cumplimiento, sella con la venida del Espíritu Santo la obra de la gracia en el corazón de cada creyente, de cada uno de nosotros que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Somos sellados por el Santo Espíritu de Dios y somos llenos por su Santo Espíritu. Vemos pues que la gracia es la fuente de nuestra salvación, como dice la palabra. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dicen, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por la fe, y no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Gloria a Así que, Dios. hermanos, estemos atentos. No es por buenas obras, no es por ritos solemnes, no es por ritos sacrificiales, no es por ritos eclesiásticos que son doctrinas de error, porque no es por obras. Así que no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar que porque damos más aquí o damos más allá vamos a ser más salvos. No, la máxima, nadie, ninguno de nosotros podemos hacer ningún tipo de sacrificio más grande que el que ya nuestro Dios hizo a través de su propio Hijo por amor a nosotros. Por eso decimos que por gracia somos salvos, no por obras, no caigamos en ritos, no caigamos en esas cosas, porque es gracias a Dios que por su actividad salvadora que nosotros podemos decir que somos salvos. No nos dejemos confundir. Seamos constantes en seguir a Dios, en buscar de Él, en obedecerle, en seguir su palabra. Él nos muestra que aún a los peores pecadores los alcanza su gracia salvadora. Aún aquel que está perdido, el Señor siempre está con la mano extendida ahí para sacarlo del lugar, del pozo de la desesperación, como dice, del lodo cenagoso, de ahí, de ese mismo lugar de donde nos sacó a cada uno de nosotros. Que nunca nos olvidemos, porque por esa gracia, esa misericordia, Él extiende su mano y nos saca desde lo más profundo de la desesperación, como hizo con Jonás cuando estuvo en la ballena, en el vientre de la ballena, pero fue a parar ahí por desobediencia, pero aún ahí el Señor tuvo misericordia porque lo hizo entrar en la boca, en el cuerpo de una ballena, y él dice desde lo profundo, clamó al Señor y el Señor lo escuchó y él salió. ¿Pero para qué? Para ir a hacer la obra del Señor que él se negaba a hacer al principio. Amén. Gloria a Vemos Dios. también a Saulo, un hombre tan estudiado, tan leído, como él mismo decía, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, instruido. Qué lindo, bendito Pero, Dios. sin embargo, instruido en todas las cosas del Señor, pero legalista, se negaba a aceptar de que Cristo era el Hijo de Dios, se negaba a aceptar de que había la redención por medio de Cristo, hasta que Cristo lo alcanzó a él y lo llamó, como le dice, llamado a ser apóstol para predicar
llevar el evangelio a los gentiles, para llevar las buenas nuevas a ese pueblo que no había sido llamado pueblo, para que por esa gracia salvadora nosotros fuéramos injertados como pueblo del Señor. Qué hermoso y maravilloso es el amor de nuestro Dios, que Él es soberano, es potente, es omnisciente, omnipresente, y Él es inmutable, Él no cambia. Es un amor tan grande. También vemos la gracia del Señor en ese pecador, en ese ladrón arrepentido ahí al costado del Señor, que también fue tocado por gracia, por el Espíritu de Dios, porque nadie se lo reveló. El ladrón era ladrón y estuvo ahí en ese momento, por esa circunstancia, al costado de una cruz donde el Señor injustamente era crucificado para los ojos de los hombres, pero era lo que iba a pasar, para que nosotros por medio de ese sacrificio fuéramos salvos. Y Él reconoció eso, de que Él era inocente y de que Él era un pecador, que no tenía cómo Él iba a estar allí, pero le hizo una petición y el Señor le dijo que Él estaría con Él en su reino. Le hizo una promesa, alcanzó la gracia servidora, porque en el último minuto de su vida se arrepintió. Y esa es gracia del Señor. Amén. Y gracias, hermano, que la gracia del Señor nos siga acompañando y su paz, que sobrepasa todo la gracia de Él, entendimiento, bendito Dios. en el nombre de Jesús. Amén. Y Fíjate continuemos con nuestra hermana. Algo muy hermoso que tú comenzaste desde Génesis. Y si nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, si nosotros leemos, escudriñamos las Sagradas Escrituras, si nosotros nos interesamos, así como nos interesa saber una receta, así como nos interesa saber una novela, qué sigue, qué es lo que el evento, si nos interesa leer aquel libro, cuál es el siguiente episodio. Si nos interesara saber más de las Sagradas Escrituras, nos daríamos cuenta que desde el principio hasta el final, al Señor le interesa que la gracia de Él sea extendida a aquel que le busca, aquel que le clama, aquel que añora conocerle. El Señor es grande en misericordia, y aún aquellos que son solamente buenos de corazón y que no han entendido todavía el amor de Dios, Dios pone sobre ellos la gracia para que ellos, en esa necesidad espiritual que el hombre tiene por esa búsqueda de lo desconocido, comience el hombre a buscar del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios. Fíjate que algo muy hermoso que Pablo le está explicando al pueblo, para que el pueblo termine de entender lo que era la gracia de Dios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto. O sea que nosotros no podemos añorar algo más, porque ya está puesto en ti y en mí la gracia. Tú y yo tenemos ya la gracia de Dios desde el momento en que tú y yo hemos decidido servir a Cristo, desde el momento en que tú y yo hemos aceptado a Cristo Jesús, creemos en nuestro corazón y lo buscamos diariamente. Dice Pablo, porque no hay otro, o no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Qué hermoso es saber que ya Cristo lo hizo todo. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es continuar. Mientras tú y yo tengamos vida, tenemos que continuar hoy, seguir viviendo delante de Dios. Tu casa ha encontrado gracia. ¿Sabes por qué? Porque Dios te llamó a ti primero, y desde el momento que Él puso la mirada en ti, es porque toda tu familia ya está en la recta final, ya está, los nombres de ellos están escritos como futuros candidatos. Yo lo creo. Póngame ahí, por favor, si usted lo cree. El Señor llama a uno, pero cuando Él llama a uno es porque a Él le interesa la familia completa. Dios es poderoso. Hay
Ahí es donde entra la misericordia de Dios para aquellos que no le conocen, la misericordia para aquellos que el Señor guarda su entrada, guarda su salida, guarda todo lo que tiene nuestra familia, y por medio de un valiente, de aquel que encontró la gracia, toda nuestra familia tiene la bendición, porque tú y yo oramos constantemente. Se nos puede olvidar la oración del vecino, se nos puede olvidar la oración del hermano, pero no se nos puede olvidar la oración de tu hijo, de tus nietos, de tu familia, de aquellos seres que tú amas tanto, así como tú amas, y aún muchísimo más. Así el Señor también te necesita a ti y ha puesto la mirada en ti y te ama muchísimo más de lo que tú amas a toda tu familia. Póngame ahí, por favor, si usted lo cree. Yo lo he creído en mi corazón, porque ese es nuestro andar, eso es nuestro aliciente, eso es nuestro deseo para que nuestra familia, toda nuestra familia, así como nosotros hemos sido llamados, nuestra familia también un día levante su mano, porque el Señor ha entrado y ha tocado el corazón para que toda nuestra familia le sirva al Señor. El tema de hoy es la gracia. Tú y yo hemos encontrado gracia, que no nos quede duda. El enemigo puede poner otros pensamientos, pero desde el momento que nosotros le creemos a aquel Dios que nunca hemos visto su rostro, dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Ahí es donde tú y yo entramos a ser bienaventurados, a obtener la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos sentido en nuestro corazón, porque Cristo está tocando a la puerta diariamente, porque Cristo está interesado de que a ti no se te olvide de que tú has obtenido la gracia, y por lo tanto tu familia ha encontrado misericordia delante de Dios. Por lo tanto, tu familia es parte, va a venir a ser parte de ese pueblo santo, ya está en la nómina del Señor. Y mira lo que dice aquí Tito dice aquí en 2:11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiere decir que el Señor tiene abierta la puerta. El Señor tiene abierta la puerta. Por eso Él dice que Él entremos confiadamente al trono de la gracia. No importa qué pecado hayamos cometido, no importa si hayamos sido en lo peor de lo peor, no importa si quizá aún para nuestra familia nunca tuvimos un valor, pero Dios, en su gran amor y en su misericordia, no hace excepción de personas. Dice que Él vino a llamar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido. Tú y yo andábamos caminando sobre hielo. ¿Qué quiero decir con eso? El hielo se quiebra en cualquier momento, y en cualquier momento el enemigo pudo habernos llamado para irnos de este mundo, pero el Señor no lo permitió, porque sabía que un día tú y yo le confesaríamos con nuestra boca, le abriríamos nuestro corazón y Él edificaría su amor, su gracia en tu vida y en la mía. Que el Señor les bendiga. Shalom.